Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, por que nos permite, Señor, estar aquí en la iglesia, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, para adorarte, porque nos permites escuchar en esta mañana tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto todos los medios y todas las cosas, Señor, para que cada hermano, cada congregante, Señor, que nos visita también, esté en medio, Señor, de nosotros. Gracias, Señor, por todo tu cuidado, porque podemos confiar en ti, Señor, de que tu palabra es viva y eficaz, Señor, de que tú obras, Señor, cuando la palabra se predica en el día domingo. Y Padre, te pedimos que tú obres, Señor. Te pedimos que tú nos muestres a Cristo, Señor. Que tú fortalezcas, Señor, el corazón que necesite ser fortalecido. Que tú consueles, Señor. Que tú exhortes, Padre, a cada uno según lo necesitemos, Señor. Padre, gracias porque en tu providencia, en tu buena voluntad, tú orquestas todas las cosas, Señor, para que nos beneficiemos desde la breve meditación, los himnos, Señor, que cantamos, la predicación, porque tú nos vas hablando, Señor, y creemos que tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos que tú uses, Señor, a este hombre que está aquí enfrente, débil, Señor, que también le consuele, Señor, porque necesita ser consolado. Y Padre, te pido que también bendigas mucho a mis hermanos, Señor, que están aquí en esta mañana, para que esta palabra, Señor, pueda transformar sus vidas, Señor. Al igual que a mí, Señor, que esta palabra nos pueda transformar, que cuando, Padre, miremos en esta semana nueva que comienza, Señor, que podamos mirar cada vez más el carácter de Cristo, Señor, en nuestras vidas. Y Padre, gracias por ese consuelo del Evangelio. Gracias también, Señor, por cada hermano que está sirviendo aquí, Señor, que tú has dispuesto, Señor, sus corazones para servir. Gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, puestos en pie para leer la palabra, vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Y en esta mañana vamos a leer del versículo 11 al versículo 21. Gálatas 2, versículo 11 al versículo 21. Y dice así la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Podemos sentarnos. Hermanos, por medio de este bloque de versículos, Dios nos quiere enseñar un caso práctico. Un caso práctico de cómo es necesario que el creyente cada día deba predicarse el Evangelio. También un caso práctico de cómo es necesario que el creyente permanezca en la verdad del Evangelio en la cual fuimos llamados. Y también nos muestra cómo un creyente, hermanos, cómo un creyente todavía sigue luchando en su corazón. Cómo todavía un creyente debe de seguir cuidándose del legalismo y que no está exento de caer en él. También a través de este bloque, de este pasaje, de esos versículos, vamos a mirar algo que muchos comentaristas han llamado la tesis de Pablo sobre la epístola a los Gálatas. Y con esto me refiero a que Pablo aquí va a dar su tesis. Va a dejar bien en claro el problema, la solución al problema que tenía las iglesias de Galacia. Así que, comenzando con el desarrollo del texto, vamos a dividir nuestro texto en 3 partes. Primero miraremos la parte donde Pablo confronta a Pedro por su hipocresía. Pablo confronta a Pedro por su hipocresía. Número 2, Pablo recuerda el Evangelio a Pedro. Y número 3, los resultados de una justicia por la fe y no por las obras. Número 1, Pablo confronta a Pedro por su hipocresía. Número 2, Pablo recuerda el Evangelio a Pedro. Y número 3, los resultados de una justicia por la fe y no por las obras. Número 1, Pablo confronta a Pedro por su hipocresía. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. No tenemos claro cuál es exactamente esta visita a Antioquía que se nombra aquí. Sin embargo, nos muestra algo que hizo el apóstol Pablo con el apóstol Pedro. Y dice que le tiene que resistir cara a cara. Esto significa que Pablo tenía que oponerse ante una actitud del apóstol Pedro. Algo en lo que Pablo no estaba de acuerdo. Así que por amor a Pedro y por amor a otros hermanos que estaban también cayendo en esta mala práctica, es que Pablo va y confronta cara a cara, le resiste cara a Pedro por esta actitud. Ahora, hermanos, esto no tenía que tratarse de forma distante, sino que era una actitud tan delicada, tan particular, que Pablo tuvo que verlo cara a cara, y es lo que nos dice el texto. Y hermanos, esto nos deja una enseñanza. Es necesario que como hermanos nos exhortemos el uno al otro y nos amonestemos. Por ejemplo, cuando un hermano llega a caer en una mala práctica, o cuando está teniendo una práctica contraria al Evangelio, a lo que está profesando y a lo que está afirmando creer, siempre con el discernimiento y con la gracia del Señor y con amor, somos llamados a cuidarnos unos a otros. Somos llamados a
a exhortarnos. Pero miren, aquí en el caso particular de Pablo y Pedro, dice que era de condenar. Y algunos comentaristas han dicho que esto quiere decir que se estaba condenando a sí mismo. Y podemos preguntar, ¿por qué era de condenar? ¿Por qué este problema era de condenar? Bueno, porque, número uno, afectaba directamente al Evangelio. Era de condenar porque afectaba directamente al Evangelio. Esto quiere decir, hermanos, que no era un tema secundario, un tema terciario que podemos pasar, sino que era un tema que afectaba el Evangelio. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver cuál es este problema, pero en términos generales era que se estaba comprometiendo la verdad del Evangelio por el temor a los hombres. Y número dos, era de condenar porque estaba afectando a otros hermanos en la fe. Dice nuestro texto que aún Bernabé fue arrastrado, fue afectado por la hipocresía de ellos. Esto quiere decir que era una verdad que estaba afectando a otros. Y eso es lo que la Biblia nos llama a hacer, al exhortarnos y cuidarnos, cuidar a los hermanos, cuidar a la iglesia, de que seamos conducidos por una mala práctica que se separa del Evangelio. Y se preguntarán, hermanos, ¿cuál era el problema? ¿Por qué este problema era de condenar? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que resistir cara a cara a Pedro? Y hermanos, si esto hubiera sucedido con algunos otros discípulos, hubiera sido algo grave. Pero esto se intensificó más al tratarse de Pedro. Porque Pedro era llamado una columna. Pedro era un apóstol y tenía una autoridad muy importante. Así que este problema se agravó más por eso, porque al otros estar mirando el comportamiento de Pedro, decían, pues si Pedro lo está haciendo, era muy fácil que fueran engañados. Pero ¿cuál era el problema? Miren el versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué hacía Pedro, hermanos? Pedro lo que estaba haciendo era que él comía con gentiles. Él se sentaba a la mesa con gentiles y esto no estaba mal. Él podía comer, él podía convivir con gentiles que habían creído al Evangelio. Pero por otro lado, cuando se acercaba a un grupo de judíos, cuando se acercaban unos de aquellos que se llamaban los de la circuncisión, que estaban diciendo que era necesario que el hombre creyente se circuncidara para ser salvo, para que verdaderamente sea salvo, cuando se acercaba a este grupo de personas imponentes, de personas que se consideraban como eruditos y como a elegidos de entre los gentiles, cuando se acercaban ellos, Pedro cambiaba su manera de ser. Cuando se acercaba a ellos, Pedro tenía miedo de los de la circuncisión, de estos hombres, y se retraía y se apartaba de los gentiles. Es decir, hermanos, Pedro estaba menospreciando la obra que Dios había hecho con pecadores gentiles. Pero miren aquí algo muy interesante. En predicaciones pasadas, que toda esta epístola habla del legalismo, habíamos dicho que el legalismo se distinguía por algo muy importante y habíamos dicho que era temor a los hombres. Y es interesante cómo aquí Pablo redacta y dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, tenía miedo de hombres que parecían más eruditos, que parecían que tenían o que eran de la élite, que tenían mayor grado. Tenía miedo. Y esto es lo que hace el legalismo. El legalismo es temor a los hombres antes que temor a Dios. También el legalismo te hace caer de alguna manera, como aquí lo vemos, en hipocresía, viviendo dos vidas. Cuando estoy con los gentiles me comporto de una manera, cuando estoy con los judíos menosprecio a los gentiles.
Pedro se estaba comportando como aquellos judíos que decían que era necesario circuncidarse para ser salvo. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro, como lo menciona este pasaje, estaba cayendo en esa mala práctica, en ese legalismo de aquellos judaizantes que estaban imponiendo una de las ordenanzas ceremoniales, la circuncisión, para ser salvos. Pablo estaba cayendo en la misma actitud. Pablo se estaba comportando de la misma manera como alguien hipócrita y estaba perdiendo la mirada de Cristo. Así que, hermanos, aquí algo muy importante y también de mucha aplicación. El desviarse de Cristo, el desviarse de la mente puesta en Cristo, en el Evangelio, y poner la mirada en los hombres, nos lleva a una mala práctica del Evangelio. Y corremos el riesgo no solo de afectarnos a nosotros mismos, sino también de afectar a los hermanos que están a nuestro alrededor. Como dice el versículo 13 que estamos leyendo. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Así como la herejía, hermanos, se propaga rápidamente, muy sutil y rápidamente, así también la mala práctica es fácil de imitar. Y más cuando se trata de alguien que tiene cierto liderazgo, como lo era Pedro. Que aún Bernabé, ese hombre que habíamos visto en otra predicación, no sé si lo recuerdan, ese Bernabé piadoso, Bernabé que era un ejemplo de alguien servicial, de alguien hospedador, estaba cayendo en esta misma hipocresía. Noten, hermanos, cómo es necesario prestar atención aquí. ¿Cómo no debemos de pensar que si ya no luchamos en nuestro tiempo con la circuncisión, si hemos de ser circuncidados o no, al menos en contextos reformados? ¿Cómo es necesario seguirnos cuidando y seguir cuidando a otros? Pero algo que también sucedía con Pedro, hermanos, es que él tenía, sí, muchas luchas y ataques. ¿Por qué? Al comer con gentiles, hermanos, pues era muy señalado, porque en aquellos tiempos no debemos de perder de vista que había una transición. ¿Y a qué me refiero con la transición? Por llamarlo de esta manera. Antes había que obedecer las leyes ceremoniales, pero llegó el momento en que se cumplieron en Cristo y ya no era necesario. Ojo, no para salvación, pero era necesario observarlas hasta que llegara el cumplimiento final en Cristo. ¿Y cuál era la transición? De repente llega Cristo, es el cumplimiento de todas estas leyes ceremoniales y ahora ya no hay que obedecer las leyes ceremoniales. Como dice Efesios, que más adelante lo vamos a ver, quedan abolidas porque fueron cumplidas en Cristo, no porque Cristo las abolió, sino porque Cristo las cumplió, pero para nosotros ya no tenemos que obedecerlas. Y en esa transición, hermanos, había una confusión. Pero, ¿por qué no podemos justificar aquí que Pedro pues estaba confundido? Por lo siguiente, porque Pedro sabía lo que tenía que hacer. Y eso trae mayor responsabilidad cuando alguien sabe lo que tiene que hacer. ¿Y por qué les digo esto? No es necesario que vayan, lo pueden leer en su casa para poder avanzar un poco más. Pero en Hechos, en el capítulo 10, y también se menciona en el 11, se habla cómo un hombre llamado Cornelio, que era un centurión de la compañía italiana, un gentil, tiene una visión de que envíe unos hombres a Jope para traer a Pedro y que él les dirá qué tienen que hacer. Pero a la vez, Pedro también tenía una visión de, no sé si recuerdan, ese lienzo
donde el Señor le dice, levántate Pedro, mata y come. Pero el Señor le muestra a Pedro que no llame inmundo lo que Dios ya ha limpiado. En otras palabras, esos preceptos ceremoniales que podían hacer inmundo a un hombre según los preceptos ceremoniales ya quedaron cumplidos. Ya no hay más necesidad de seguir haciendo. Así que mata y come, Pedro. Pero algo muy importante es que Pedro había entendido, porque Pedro va de Jope, va con Cornelio, y Pedro había entendido que la misma salvación que había sido para los judíos también era ahora para los gentiles. También ahora ellos, los gentiles, como los judíos, tenían que venir por la fe a Cristo para ser salvos. Y eso es lo que Pedro, o lo que la palabra dice. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Eso es lo que decía Pedro. Y dice otro pasaje de Hechos 10. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Así que de paso traje estos pasajes, hermanos, porque esto nos enseña que Pedro tenía bien en claro qué se tenía que hacer. Pedro lo tenía en la mente, por eso dijo esto: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro sabía que también los gentiles serían recibidos a misericordia, que también a ellos se les daría el Espíritu Santo, que también ellos serían salvos únicamente por la fe, sin las obras de la ley, y que los gentiles no eran menos que los judíos, que los gentiles no eran un grupo aparte, despreciado, sino que los gentiles, al igual que los judíos, por medio de la cruz de Cristo, que de dos pueblos hizo uno, rompiendo la pared intermedia, eso que los separaba, ahora ya era para todos. Ya no había judíos o gentiles. La salvación era para todos. Pedro lo entendía, hermanos. Pero Pedro, nuevamente, estaba imponiendo cargas innecesarias que Dios no mandaba. Había caído en esto. Y miren cómo lo dice en nuestra segunda parte del mensaje, que es Pablo recuerda el Evangelio a Pedro. Versículo 14. Sigue hablando Pablo aquí, hermanos. Pero cuando vi que no andaba rectamente, está hablando de Pedro, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo tiene que hablar con Pedro porque no andaba rectamente en la verdad del Evangelio. ¿Y qué significa eso de andar rectamente? Algún comentarista dijo, significa andar en una línea recta. Y un ejemplo que podemos poner aquí, niños que están por acá, imaginen que yo tengo que cruzar por en medio del pasillo hasta llegar a la pared del fondo. Tengo que caminar en una línea recta hacia la pared. Pero ¿qué pasa si yo para llegar a la pared me meto en la fila, primer fila, segunda fila? Me estoy desviando de la línea recta. No estoy avanzando en la dirección que debo de ir. Y eso es lo que quiere denotar este pasaje aquí. Quiere decir que Pedro no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Y esto qué quiere decir? Esto no significa que tenía una mala doctrina. Esto no quiere decir que tenía una teología errónea, un conocimiento erróneo. No andar en la verdad del Evangelio quiere decir, y lo implica, que no anda en un estilo de vida que refleja lo que el Evangelio nos enseña.
Quiere decir que ha perdido el estilo de vida, aunque su teología sea correcta, aunque su enseñanza sea correcta, aunque tú le puedas preguntar, Pedro, ¿es necesario obedecer esto? Él te va a decir, no, solo por la fe. ¿Pero qué estaba pasando? Su andar. Y hermanos, aquí hay algo muy importante. Sé que en contextos reformados no carecemos mucho de conocimiento, de leer a otros hombres del pasado. Gracias a Dios por la confesión de fe. Pero algo esencial y que se quiere buscar en todo creyente, no solamente, y como los mismos de la confesión y los puritanos y los reformadores lo enseñaban, no solamente es llegar a un conocimiento del Evangelio, no solamente es llegar a una apreciación correcta de las doctrinas de la gracia, sino que el punto y la médula es tener eso, pero también tener la práctica. Y eso es lo que nos debe distinguir como cristianos, como verdaderos seguidores de Cristo. Alguien puede saber hebreo y griego y es bueno, pero si no anda conforme a la verdad del Evangelio, alguien puede saber el Evangelio en hebreo, pero si no anda conforme a la verdad del Evangelio, ¿de qué sirve? Y no está mal estudiar otro idioma, no está mal comparar, pero es lo que estaba pasando con Pedro. Pedro siendo una columna, Pedro siendo el apóstol. Hermanos, no iba a haber más apóstoles ya. Solo esos hombres que se distinguieron por nombre, aquellos que se llaman como esas columnas que Dios ha dado. Y habiendo hecho esto, muy grave. Y eso significa, versículo 14, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pero dice que Pablo dice a Pedro delante de todos. Pablo va a confrontar a Pedro delante de todos. Y ojo aquí, ¿por qué fue necesario comprobar o confrontar a Pedro delante de todos? Fue necesario, hermanos, porque otros ya estaban cayendo en esa práctica, porque otros ya habían sido infectados, porque ya era un tema público, ya no era un tema privado, era un tema público, un tema que estaba afectando a más. Por eso dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, Pedro, tú eres judío, vives como los gentiles, comes con los gentiles, comiste en casa de ese Cornelio que fuiste a ver, que vinieron esos varones de Jope a Jope y te trajeron. Vives con los gentiles y no como judío. ¿Por qué estás obligando, dice Pablo, por qué estás obligando a los gentiles a judaizar? ¿Por qué estás volviendo a eso que ya fue en un pasado? Con esta pregunta, hermanos, es que Pablo confronta al apóstol Pedro. Porque Pedro estaba cayendo en esto. Estaba obligando a los gentiles a comportarse. Esto significa a comportarse como judíos, por temor a los hombres. Versículo 15. Perdón. En el versículo 15, hermanos, en el versículo 5, hermanos, del mismo capítulo 2 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Y aquí tenemos otro ejemplo diferente. Tenemos el ejemplo de Pablo y Tito, que no se sometieron a la imposición de los judíos de circuncidarse. ¿Para qué? Para permanecer en la verdad del Evangelio. Y acá tenemos lo contrario en el versículo 14. Al apóstol, no andando en la verdad
del Evangelio. Esos son dos versículos que quería contrastar. Ahora, hermanos, miremos ahora sí, versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hemos leído versículo 15 y versículo 16. Y hermanos, aquí está la tesis de Pablo. Aquí está el argumento de Pablo. Aquí está cómo Pablo va a confrontar a Pedro, pero también le va a dar ese consuelo y lo va a afirmar en el Evangelio. Y va a ir directo al corazón, hermanos. Y dice aquí, Pedro, nosotros, Pablo, Pedro, somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Por qué se dice esta frase, hermanos? No significa que los gentiles eran pecadores y los judíos no. Esto quiere decir, hermanos, que tanto judíos como gentiles eran pecadores. Somos pecadores, no hay acepción de personas. Pero lo que quiere decir aquí Pablo, está hablando en un lenguaje como hablaban los judíos en aquellos tiempos. Ellos decían que los gentiles eran pecadores. Ellos decían y menospreciaban a los gentiles. Por eso usa Pablo este lenguaje. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que no es justificado, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, al igual que los gentiles, le está diciendo Pablo a Pedro, nosotros también hemos creído en Jesucristo al igual que ellos. Nosotros también, al igual que nosotros judíos, al igual que los gentiles, hemos creído y hemos venido por la fe a Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esta es la tesis de Pablo. Esto nos enseña, hermanos, que la justificación por la fe no es una doctrina del Nuevo Testamento solamente, sino que la doctrina de la justificación por la fe, justificarse por la fe, hermanos, que Dios llama a los hombres a que se arrepientan y crean en Cristo para ser justificados, creer en Cristo solo por la fe. Eso era desde el pasado y como lo mencionó el hermano Gus en la mañana en la confesión de fe. Como mencionaba que desde el protoevangelio, Génesis 3:15, se había anunciado una promesa, la cual todos tenían que poner su confianza en ese Salvador. Y aunque no se tenía toda lo que hoy conocemos del evangelio, pero se tenía la promesa, se tenía la esencia del evangelio y siempre ha sido por la fe. Ahora, hermanos, es necesario que tomemos un breve tiempo para explicar qué es la justificación por fe. En la época medieval, niños que están por acá, es la época antes de la Reforma protestante de Martín Lutero, si miramos la historia. Se tenía la idea de la justificación por la fe. Si tú preguntabas a alguien, ¿cómo puedo ser justificado?, te iban a decir por la fe. Entre los teólogos y muchos que contribuían a la enseñanza en ese tiempo. Pero ¿qué era lo que los teólogos entendían por justificación por la fe en aquellos tiempos? Era algo como esto, hermanos. Ellos decían, tan pronto como tú creas en Cristo, el Espíritu Santo viene a ti. El Espíritu Santo viene a ti y te capacita para que tú hagas obras, para que tú ya hagas obras por medio del Espíritu. Y a la luz de que tú hagas obras, no por tus propias fuerzas, sino por el Espíritu, porque ya has creído, ahora Dios te justifica. ¿Cuál era el problema con esta enseñanza?
El problema con esta enseñanza era que era algo parecido a lo que creían los católicos romanos. ¿Por qué? Porque hablaban de una justicia interna, que te era dada por el Espíritu Santo, de alguna manera, pero que era tuya. Tú obrabas, tú participabas en buenas obras y ya eras justificado, eras declarado justo por esas buenas obras. Pero fue hasta la época, después de la época medieval, viene la época de los reformadores, donde se levanta el reformador Martín Lutero, y él habló de algo llamado la justicia ajena y el glorioso intercambio. ¿Y qué decía Martín Lutero? La justificación es una declaración legal, donde Dios declara al pecador, al hombre que ha pecado y ha transgredido la ley de Dios, lo declara justo, pero no por sus obras, sino por una justicia ajena, una justicia extranjera que también le llamó. Esto significa de otro, y esa era de Cristo. Y fue Martín Lutero el que tuvo ese descanso y fue conocido por poner ese fundamento sólido de la justificación por la fe al decir, no, esa no es una justicia que proviene de ti, no es una justicia intrínseca. Y niños, intrínseco significa dentro, no es una justicia mía, es la justicia de alguien más. Es la justicia de otro, por eso se le llamó ajena o extranjera, de otro lado. ¿Y quién creen que era ese? Era Cristo. No era mi justicia, no era que el Espíritu Santo me infundía la capacidad de obedecer, sino que era que el Espíritu Santo, cuando llegaba el Espíritu Santo era porque yo era justo. Por la fe de otro, por las obras de otro, de Cristo. Por las obras de otro, de Cristo. Y eso es lo que decían los reformadores. Y en la época de la Reforma, a pesar de que en el tiempo de la época medieval se creía en la justificación por la fe, no se entendía como se afirmó en la Reforma protestante. Y por eso ese es un punto clave en la justificación por la fe, para que nosotros pudiéramos entender esta justicia ajena, esa justicia que venía de otro. Y también Martín Lutero hablaba de ese glorioso intercambio. De cómo yo, siendo pecador acá, no teniendo una justicia interna y acá teniendo a alguien justo, cómo me transfería, cómo me imputaba esa justicia a mí. Y niños, un ejemplo que estaba mirando de el pastor Jorge Rodríguez citando a John Bunyan. ¿Cómo veía John Bunyan la justificación? Imagínate que tenemos un espejo, de esos espejos que usan las mujeres grandes de mano. Un espejo grande de mano. Y Dios está del otro lado, enfrente de mí. Entonces yo pongo el espejo. De un lado del espejo me veo yo. Del otro lado del espejo Dios me ve justo porque está mirando a Cristo del otro lado del espejo. Y niños, esta es la justificación por la fe. La justificación por la fe no implica una justicia en la experiencia, en la práctica, sino que la justificación por la fe es una declaración legal. ¿Y qué significa declarar legalmente? Que Dios dice a un pecador, a pesar de que tiene todas las manchas e imperfecciones por no obedecer la ley, le dice, tú eres justo. Es una declaración, eso quiere decir, yo declaro, yo emito, independientemente de tus obras, yo emito que eres justo. Y eso es lo que quiere decir. Ahora, un ejemplo práctico. Es incorrecto decir esto, hermanos. Tienes que dejar la borrachera, venir a la iglesia y dejar esto y dejar el otro para que puedas ser salvo. Esto es incorrecto, hermanos, porque estaríamos actuando como lo pensaban en la época medieval. Tienes que contribuir, tienes que dejar para ser salvo. La justificación por la fe dice, ven así como estás a Cristo. Y obviamente, porque la palabra de Dios lo dice. No porque Martín Lutero lo dijo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Ven así como estás, aférrate a Él, solo aférrate a Él. Reconoce tu bancarrota, como dice otro predicador muy conocido. Reconoce que estás quebrado.
y clama a Él. Y como dice Jeremías, y Él te responderá. Así que esa es la justificación por la sola fe en términos generales, hermanos. Hay mucho que hablar de esto, pero en términos generales es esto. Ahora, solo mencionar de paso, como ya lo habíamos dicho, esta justificación por la fe no es solamente del Nuevo Testamento, sino que como dice Romanos 5, que lo puedes leer en tu casa, habla de cómo Abraham fue salvo por la fe y no por las obras. Pero vamos a ver más adelante cómo la justificación por la fe trae obras. Pero antes de eso, hermanos, aquí hablamos mucho de la ley. Ahorita en este pasaje hablamos de la ley. ¿Qué es la ley, hermanos? ¿Qué es la ley? Creo que es importante por lo que viene adelante que mencionemos algo. ¿Qué es la ley? ¿La ley desde cuándo estuvo, hermanos? La ley estuvo en el corazón de Adán, en el huerto de Edén. Al ser creado a imagen y semejanza de Dios, Dios puso esa esencia de la ley. Dios puso esa esencia de esos preceptos morales. Aunque Él no los tenía en tablas de piedra, así en no matarás, así como nosotros en 10. Pero él tenía la esencia. Adán sabía que no tenía que matar, Adán sabía que tenía que guardar, adorar a Dios. 6 días trabajar, 1 descansar, etc. Adán sabía la esencia de la ley. Es hasta Moisés que esa ley toma una estructura, porque fue dada por Dios en 10 mandamientos. Es el resumen, lo que llamamos la ley moral de Dios. Y esa es la ley. Pero hay algo que ya nos ha hablado el hermano Héctor mucho, que es los mandamientos positivos, la ley positiva. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Eso significa que hay mandamientos que se agregaron a la ley, y eso quiere decir que es positivo, que Adán no lo sabía y le tuvieron que ser comunicados. Y el ejemplo de esto es: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también, hermanos, hay algo muy importante. La circuncisión es un mandamiento positivo. Porque moralmente no sabíamos que tenemos que circuncidarnos. Nos tuvo que ser comunicado, tuvo que ser añadido. Al igual que las leyes ceremoniales, cosas judiciales que se tuvieron que llevar en el tiempo de la teocracia de Israel. Pero ojo aquí, hermanos, entonces, ¿qué es la ley? La ley son todos esos mandamientos dados por Dios, distinguidos en morales, distinguidos en ceremoniales y distinguidos en judiciales o civiles. ¿Y por qué es necesario enfatizar esto? Porque la ley no fue abrogada, sino cumplida. Los mandamientos ceremoniales, de alguna manera los judiciales, fueron cumplidos en Cristo, porque Cristo es la esencia, es lo que estamos mirando en Colosenses. Fueron cumplidos y ya hoy día ya no los tenemos que cumplir, ya fueron abolidos. Eso lo dice Efesios. Ahorita por aquí traigo ese pasaje. Pero, ¿qué hay de la ley moral? ¿La ley moral ya expiró? ¿Ya quedó en vigencia? No, la ley moral es algo perpetuo. Y fíjense esto, algo que comentaba igual Jorge Rodríguez, que uso también de él, de la enseñanza de él para esto. Él decía, ¿qué fue puesto en aquella arca que estaba en el tabernáculo? La ley, el maná y la vara que reverdeció. Esos mandamientos, esos 10 mandamientos fueron colocados ahí, dando a entender que es perpetua. Dando a entender que esa no tiene una vigencia, dando a entender que esa continúa. Así que cuando la Biblia dice que no somos salvos por las obras de la ley, ¿a qué se refiere? Se refiere a todo esfuerzo, que el hombre pueda hacer por cumplir alguno de estos mandamientos, a todo esfuerzo que quiera hacer. ¿Y cuál era el tema en Galacia, en los Gálatas? La circuncisión. Ellos decían, si tú no te circuncidas, los judaizantes,
Si tú no te circuncidas, no puedes ser salvo. Así que más adelante, en Colosenses 2:16, dijo Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, hermanos, eso fue abolido, eso fue quitado ya, porque Cristo lo cumplió, hermanos. Porque Cristo fue el cumplimiento de esas ordenanzas, porque esas ordenanzas apuntaban a algo mayor, que es Cristo. Así que nacido Cristo, teniendo el cumplimiento final, el cumplimiento mayor, ¿por qué seguir haciéndolo? Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Cuando meditaba en este texto, le pregunté a un hermano llamado Frank, que yo estaba confundido, que por qué decía, porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Cómo que por la ley soy muerto para la ley? A fin de vivir para Dios. Es difícil, hermanos, o al menos a mí se me hizo difícil. A lo cual, leyendo un comentario, decía lo siguiente, y creo que es lo más acertado, hermanos. ¿Cómo dice Pablo? Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Es decir, hermanos, Cristo cumplió la ley en mi lugar. Yo por la ley soy muerto para la ley. Cristo obedeció la ley que yo no obedezco. Todos los preceptos los cumplió Cristo. Por la ley yo fui libre de la ley. Es decir, Cristo obedeció, Cristo cumplió, Cristo ganó, Cristo cumplió la ley. Por eso dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Porque, hermanos, si es verdad que somos salvos por la fe sin las obras, esto no quiere decir que no seamos salvos por obras. Más bien, somos salvos por las obras de alguien más, como dijo un predicador. Y quiero aclarar esto por si suena confuso. Lo que quería decir este predicador es verdad, la Biblia dice que no somos salvos por obras, pero no por las nuestras, hermanos. Es lo que quiere decir ahí cuando dice no por obras. Pero sí somos salvos por obras. ¿Saben por qué? Porque somos salvos por las obras de Cristo. Porque somos salvos por las obras de otro. Y por eso dice ese texto, porque yo por la ley, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y aquí nos lleva a este último punto, hermanos. Ya con esto cerramos. Alguien podría decir, pero si alguien más cumplió la ley en mi lugar, pero si alguien más obedeció en mi lugar, entonces vivamos como se nos dé la gana. Hagamos lo que se nos dé la gana. Al cabo ya Cristo murió y pagó y nos salvó. No, hermanos. Porque miren lo que decía al final. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin. Eso quiere decir un propósito, con propósito de vivir para Dios. Y este es el último punto de la predicación, los resultados de una justicia por la fe y no por las obras. Imaginen que tengo un encendedor, hermanos. Un encendedor en mi mano. Y yo acerco mi mano al encendedor y la prendo. Lo normal que hace una persona que está viva es que cuando el fuego toca la piel, inmediatamente quita la mano.
Cuando la esposa, el ama de casa, está prendiendo la estufa o con un cerillo y le llega a quemar, inmediatamente no tiene que pensar y decir, tengo que quitar la mano. No, eso es instantáneo. Es más, ni siquiera te da tiempo de pensar la reacción, solamente quitas el dedo. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí hay algo muy importante. La fe, como decían los puritanos, precede al arrepentimiento. La fe precede al arrepentimiento, pero no se separa del arrepentimiento. Tiene que haber fuego para que quite la mano, pero no puedo vivir un tiempo con fe sin arrepentirme. No puedo poner el cerillo aquí o el encendedor y quedarme 10 segundos y después reacciono. Por eso decían los puritanos, la fe y el arrepentimiento son inseparables, pero también decían los puritanos, la fe precede al arrepentimiento. La fe precede al arrepentimiento. ¿Y saben por qué es necesario enfatizar esto, hermanos? Porque no es por mi arrepentimiento que yo soy recibido a misericordia, sino es solo por la fe, solo por gracia, solo por Cristo, pero el arrepentimiento es necesario. Así como el cerillo, cuando tú prendes simulando que es la fe y tú acercas el dedo, lo vas a quitar. Las obras son necesarias. Por eso tenemos lo que dice Santiago, una fe sin obras es muerta, pero no son necesarias para salvar, sino que las obras, el arrepentimiento, es una evidencia de una obra interna en el corazón, como lo dice uno de los pastores muy conocidos, Sam Waldron. El arrepentimiento es una obra de un corazón regenerado. Así que son inseparables, no se pueden separar, no puedes vivir un tiempo con fe sin arrepentirte, pero a la vez la fe precede al arrepentimiento. Y este último punto es lo que nos dice, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que dice Pablo es, con Cristo, en Cristo, y esta es una de las frases que hemos visto también mucho con el hermano Frank, en Cristo, en unión con Cristo, en esa unión que hay. Estoy juntamente crucificado. ¿Y esto qué significa? Acompáñenme a Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso quiere decir que en Cristo, el viejo hombre, en mi caso, ese Edgar anterior a la salvación, ese Edgar pecador que no se arrepentía, ha muerto en Cristo. En esa unión con Cristo, ese Edgar del pasado, ya murió. Ya no vive más, ya no hay dominio del pecado. Ya soy libre del pecado en unión con Cristo. Eso es lo que quiere decir ese texto. Ya murió. Ya no tiene poder, por eso es imposible. Es imposible que un verdadero creyente no muestre, aunque sea en un grado, esa obra de salvación, únicamente por la fe. Pero dice, en Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué significa esto, hermanos? No significa que Dios nos toma como robots, sino que todo lo que nosotros vivimos lo hacemos nosotros.
no estamos como marionetas. Pero quiere decir que el verdadero creyente que ha sido justificado por la fe, que ha sido justificado sin las obras de la ley, va a vivir una vida como la vivió el Señor Jesús. ¿Y qué hizo el Señor Jesús cuando se encontró con la mujer samaritana? ¿No todos se sorprendían de que judíos y samaritanos no se llevaban? ¿Qué hizo Él? Él no anduvo haciendo acepción de personas. Sino que Él verdaderamente anduvo en amor. Y nosotros también podemos andar verdaderamente en amor porque tenemos al Espíritu Santo, porque el viejo hombre ha muerto y porque estamos unidos a Cristo. Así que es imposible. Si traemos nuevamente la imagen, el ejemplo del encendedor, si un encendedor nos quita la mano, ¿cuánto más una fogata? ¿O cuánto más un fuego enorme? Así que si hemos sido salvados por una salvación enorme, tan grande, tan gloriosa, no por un simple, algo pequeño, ¿cuánto más no debería de reaccionar el verdadero creyente? Así que, regresando a la pregunta que nos llevó a esto, ¿tendremos miedo, hermanos, de predicar en las calles la justificación por la sola fe? No. ¿Y miedo por qué? Porque podemos decir, no, es que si hablamos mucho de esto, al rato pues va a venir mucha gente creyendo y sin arrepentirse, pero no, hermanos. Debemos de predicar la justificación por la fe. No tener temor de esto, pero sí teniendo bien en claro. Y por eso nos extendimos hasta estos versículos, que el que verdaderamente ha creído, verdaderamente cambiará su forma de vivir. Por eso dice, lo que ahora vivo en la carne, versículo 20 en la última parte, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto significa, hermanos, que no solamente hemos sido llamados a ser justificados por la fe, sino que también en nuestra vida práctica, en nuestro andar cristiano, la santificación también requiere fe. Por eso dice Romanos que nos consideremos muertos al pecado. Entonces, la santificación requiere fe. Es verdad, a veces decimos, y esto lo he platicado mucho con mi esposa, a veces decimos, somos miserables, no merecemos esto, no merecemos aquello. Pero hermanos, miren esto, miren esta verdad. El viejo hombre ya murió. Y ahora podemos decir, hermanos, no para jactarnos, pero podemos decir, ahora soy una nueva criatura. Ahora soy otro. Es verdad, hay imperfecciones y las tengo yo también, mi esposa lo sabe, pero esas imperfecciones, hermanos, no nos deben de llevar a mirarnos como alguien derrotado. ¿Cuán a menudo tomamos estos textos y decimos, con Cristo? Cuando nos sentimos aplastados porque algo hicimos mal, porque dije una palabra que no agradó o algo, ¿cuántas veces decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado? Por eso la santificación requiere fe, hermanos. Es verdad, es algo que hacemos, práctico, pero la santificación requiere fe. Y por último dice, no desechando la gracia de Dios, versículo 21, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces si es por las obras, ¿de qué sirve que Cristo haya venido? En el cielo podríamos tener de qué jactarnos, si como decía también el hermano Gus, me parece, si contribuimos en un poquito, tendríamos de qué jactarnos, pero decía el hermano Gus en la mañana, no contribuimos en nada. No contribuimos en nada, hermanos.
en nada para nuestra salvación. Solamente Cristo, solo por la fe. Y si es solo por la fe, debemos de andar así. Debemos de andar en esa práctica. Porque si por la ley fuera la justicia, entonces, ¿de qué sirvió que viniera Cristo? Así que, hermanos, por último ya daré unas aplicaciones. Espero no. Unas aplicaciones. Primeramente para los hermanos que estamos por acá, en Cristo. Los que ya hemos sido salvados por la fe sin las obras de la ley. Sigamos perseverando en esta verdad del Evangelio, hermanos. Sigamos perseverando en que ya el Señor nos ha aceptado y nos ha justificado y que no vio nada bueno en nosotros. Y saben algo, hermanos, si vivimos de esa manera en nuestra vida práctica, nos vamos a quitar mucho peso que muchas veces nos ponemos por nuestro propio legalismo que todos llegamos a tener. Si vivimos en esa verdad de que el Señor Jesús ya pagó todos mis pecados, que ya ha sido por la fe y ya ha sido por Cristo, hermanos, qué descanso y qué alivio. Ahora podemos obedecer, pero ya no condicionados a que si no obedecemos nos vamos a ir al infierno. Pues ya nada más obedecemos porque tenemos que obedecer, porque es nuestro deber hacerlo, pero hay algo más que la obediencia en sí misma, que sí, tenemos que obedecer porque ahí dice, y es bueno, pero hay algo más, hermanos. Creo que hoy mencionaba el pasaje en la mañana el hermano Andrés de si retrajeres tu pie del día de reposo, no andan en tus caminos, no me lo sé bien de memoria, hermanos, pero mencionaba esta parte, te deleitarás. Y también lo mencionaba el hermano Gus, hay un deleite, no hay una carga, hay un deleite. Así que perseveremos en esa verdad del Evangelio. Y otra aplicación es, procuremos compartir este Evangelio con otros, esta justificación por la sola fe, diciéndole al pecador que todo está hecho, que Cristo ha ganado y que la salvación ya fue consumada y que tan pronto como crea, vendrá. Que tan pronto como crea, será salvo y que Dios no lo rechazará. Y por último, aplicación para los amigos que están sin Cristo. ¿Por qué has de esperar más tiempo? ¿Qué falta? Dice la Biblia que ya todo ha sido consumado, ya todo fue hecho, ya Cristo ya murió. ¿Qué está faltando? ¿Será que no has venido porque aún estás esperando ver un cambio para después venir a Cristo? No, amigo. Nadie de los que estamos aquí en esta mañana siendo justificados, siendo salvos, venimos porque primero vimos un cambio y después venimos a Cristo, sino que venimos a Cristo aferrándonos a Él, sí, con muchas deficiencias, pero aferrándonos a Él, titubeando quizá, no seguros en nosotros mismos, pero eso es bueno, eso es bueno. Y es necesario venir no seguros en nosotros mismos, sino venir seguros en Cristo. Y amigos que tienen duda aquí en esta mañana, alguien puede tener genuinamente duda y decir, es que no sé si el Señor me ha salvado, no estoy dando suficientes frutos, no estoy dando suficientes obras, todavía me hallo falto, todavía mi mamá me regaña en casa. Todavía me hallo falto con mi esposa, con mi esposo, todavía me enojo. Bueno, la pregunta es, ¿te duele? ¿Estás luchando? Porque si te duele y estás luchando, es
Es lo que debes hacer. Nadie aquí es perfecto. Nadie de los que hemos recibido la gracia del Señor decimos, bueno, ya, ¿no? Pero algo sí es real, que así como lo veíamos con el encendedor, si alguien pudiera saber mucho, la justificación por la fe, la santificación, las doctrinas de la gracia, pero no hay un cambio, pero no hay una diferencia, y no sigues creciendo, aunque sea lento, tienes que creer y arrepentirte. Pero si tú batallas y luchas con el pecado y vas y vienes y estás leyendo la palabra y estás perseverando en leer y de alguna manera débil, pero de alguna manera estás creyendo en Cristo, eres salvo, pero no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice. Que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Pues vamos a orar, hermanos.